Es verdad, a veces nos sentimos con ganas de tirar la toalla. A veces nos sentimos con ganas de dejar todo tirado y sentimos que no pudimos, no pudimos, no podemos, no vamos a lograr. Viene el diablo a decirle a muchos que la vida en Cristo es muy difícil, que lo mejor es claudicar, rendirse. Muchas veces el Señor abre puertas laborales y después de que la puerta está abierta, viene el diablo a hacernos creer que no podemos salir adelante. Señor, ayúdanos. Ayúdanos cuando tú nos abres una puerta, no es para dejarnos avergonzados. Ayuda a todos aquellos que han pensado en tirar la toalla. Que recuerden que si tiran la toalla, el Señor está ahí para levantarla nuevamente y ponerlo sobre nuestro hombro. Ayúdanos, Jesús. Te lo pedimos, bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús, que tu palabra nos vivifique, que tu palabra nos llene, que confiemos en ti, que nuestro corazón esté confiado en ti, no en las circunstancias y en todo lo que escuchamos a diario. Que nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe, en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Continuamos con este tema de las falacias acerca del infierno. Ayer mencionamos alguna de esas falacias, tomamos como base la historia narrada por el Señor Jesucristo sobre Lázaro y el rico. Este no es un tema que despierta aplausos y entusiasmo. Este no es un tema que despierta amenes por doquiera. No, por el contrario, no gusta, no gusta. Y les voy a decir una cosa, debemos hablar de la muerte. Ay, ¿para qué hablamos de cosas trágicas? Hay que hablar de la muerte. Porque la muerte es tan real como la vida misma. Hay gente que nunca se prepara para morir. Gente que se muere y dejan solo problemas, deudas y desorden. Gente que se muere y dejan solo enredos. Y lo correcto, mis amados, es que tenemos que hablar de la muerte. Y usted debe pensar, no estamos hablando aquí de ser trágicos, ni pesimistas, no. Pero qué bueno que usted pueda tener en orden todas las cosas en su vida. Porque hay gente que se muere y aquí le queda un desorden a los hijos, terminan agarrados por la herencia cuando queda algo de herencia, juicios de sucesión, una cantidad de cosas terribles. Porque nunca se piensa en que un día nos vamos a ir. Qué bonito que una persona piense mucho antes de morir en esos temas y pueda dejar todo ordenado para sus hijos y que deje bendiciones y no problemas. Sin embargo, es un tema que no le gusta a la gente. Este no es un tema popular. Hablar de la muerte no es popular y mucho menos del infierno. Pero fíjese usted, por encima de filosofías, por encima de formas de pensar, de corrientes de pensamiento, por encima de lo que cualquier ser humano pueda pensar,
Hay una verdad innegable, todos tenemos una cita con la muerte. Absolutamente todos los seres humanos, todos. Todos, absolutamente todos. Crean o no crean en Dios, amen o no amen a Dios, todos tenemos una cita con la muerte. Así usted sea el más grande científico y se le pase la vida negando la existencia de Dios, un día va a tener que morir y enfrentarse a esa realidad que es la muerte. Y allá estando al otro lado se dará cuenta si sí era verdad o no era verdad. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Bendito sea Dios. Una falacia que gira alrededor del infierno, acerca del infierno, es que los impíos, los malvados, tendrán que ser quemados y que eso no será por la eternidad. Y se basan en un razonamiento lógico donde dicen, pues como un pedazo de madera se quema, eso no arde por la eternidad. El pedazo de madera se consume y ya. Pero por supuesto, este es un error. Dice la palabra y se basan en este versículo para afirmar, hacer esa afirmación. En Malaquías 4:1, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Fíjense que aquí está hablando en Malaquías de literalmente de un día. Habla de un día. Pero aquí está hablando ese día ardiente como un horno. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Cuando el Señor venga, que se conoce como ese día grande y terrible. Pero no habla de la condenación eterna. Entonces, muchos malinterpretan este versículo en Malaquías 4:1, pero no se refiere este versículo al infierno, sino a la batalla de Armagedón, que va a tener lugar aquí sobre la tierra cuando el Señor venga, cuando fuego caiga del cielo, consumiendo, matando a la gente que no se arrepintió. Entonces, literalmente, cuando usted mira el contexto general de las escrituras, encuentra una cosa desde Génesis a Apocalipsis. Su alma y la mía son eternas, escuche. Su alma y la mía son eternas. Y eso debemos tenerlo en cuenta.
Otra falacia acerca del infierno es que los hombres dentro del infierno van a sufrir una destrucción absoluta. Una destrucción absoluta. Esa es una falacia, es una mentira, eso no es así. Eso no va a ser así. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición. Un sufrimiento eterno. Que va a ser eterno. La Biblia no habla de un sufrimiento temporal. Entonces, será eterno. Es una mentira de que el infierno es un lugar de sufrimiento pasajero. No, no es así. Las almas dentro del infierno sufrirán eternamente. Entonces aquí lo que hace referencia no es a una extinción definitiva, sino que al pasar de este lugar, de la tierra de los vivientes, al mundo de los espíritus, como le llama la Biblia, habrá un sufrimiento eterno. Y parte de ese sufrimiento será el ser cortado o estar perdido para siempre de la presencia de Dios. Cuando una oveja se pierde, se aleja, se aparta por causa del pecado, está desconectada de Dios, pero en esta tierra siempre tiene la oportunidad de volver. Siempre tiene la oportunidad de volver. Entonces, literalmente, el pecador recibirá una retribución por sus pecados, recibirá un pago. Otra falacia que se mueve mucho alrededor del tema del infierno es que los impíos serán consumidos y se disiparán como el humo. Falso, mentira. Sí, señora, una falacia puede convertirse en una herejía. De hecho, la mayoría de las veces termina siendo herejía. Las falacias son eso, son herejías. Son mentiras dichas de una manera tal que usted dice, oiga, sí, esto suena real, pero ¿es eso lo que dice la Biblia? Aquí lo que estamos haciendo es un breve recorrido por el contexto general de las Escrituras. En el Salmo 37, 20, dice la palabra: mas los impíos perecerán. Perecerán, dice.
mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Entonces, basados en este versículo, también dicen, ¿sí ve? Que el sufrimiento va a ser temporal, no es eterno. Porque dice que se consumirán como la grasa de los carneros. No, señor. La palabra hebrea para consumir es kalab, que significa terminar, finalizar, cesar, completar. Pero no habla de extinguir. Cuando el hambre consumió la tierra, dice en el libro de Génesis 41:30 que el hambre consumió la tierra. ¿Significa que la tierra dejó de existir? No. Entonces se hace una mala interpretación, mis amados. Una pésima interpretación de las escrituras. Cuando tomamos con ligereza estos versículos y nos basamos en ellos para decir que la condenación es temporal, mas los impíos perecerán, dice la palabra, perecerán. Y serán consumidos como la grasa, se disiparán como el humo. Pero una cosa es ser consumido y otra cosa es ser extinto. Son dos cosas diferentes. Entonces fíjese, cuando el hambre consumió la tierra, no significa que aniquiló la tierra, que la tierra dejó de existir. De igual manera, si la Biblia dice que los malvados serán consumidos, no significa que esté diciendo que dejarán de existir. Cuando los sirios fueron consumidos por el ejército judío, ¿acaso se extinguieron? ¿O fueron derrotados? No. Cuando la espada los consumió a los hombres, ¿los aniquiló o sencillamente mató el cuerpo? Cuando un hombre es golpeado por la mano, ¿acaso es aniquilado? ¿Dejó de existir? No. Entonces, el ser consumido como el humo simplemente se refiere a pasar de esta vida a la siguiente, donde se le impone un castigo. De lo contrario, todas las escrituras acerca del castigo serían falsas. Lo que quieren significar estos versículos que pareciera que estuvieran diciendo que el sufrimiento es temporal, lo que están diciendo es que toda actividad humana en esta tierra cesará, terminará, que la vida en esta tierra finaliza, pero que viene un tiempo de inmortalidad con Dios o sin Dios, donde nos vamos a gozar o donde o vamos a sufrir, hermano. Satanás nunca le mostrará ni le revelará a usted el final y el destino después de esta tierra, nunca. Otra falacia es que se sostiene con respecto al infierno que los impíos serán quemados como la paja y el fuego se apagará cuando haya hecho su trabajo. Que el fuego se apagará. Entonces se basan en este versículo que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, para decir
que el fuego sí se apagará, que no es eterno. Fíjese usted allí en Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mire usted, nunca se apagará. Entonces, la comparación de los justos con el trigo y la de los injustos con la paja no es una prueba que los impíos se extinguirán por el fuego. Simplemente expresa los destinos diferentes para la muerte, cuando llega la muerte, para dos clases de personas, los creyentes y los no creyentes. Los impíos no son quemados por el fuego como paja. La ilustración es simplemente de Dios llevando a los justos al cielo, el trigo metido en el granero. Sencillo, eso es lo que nos está hablando. Y enviando a los impíos al fuego del infierno para ser castigados, así como enseña en muchas partes las Escrituras. Isaías declara que el fuego nunca se apagará. Mateo lo declara en varias partes. Marcos lo declara, Judas lo declara, Juan lo declara, Apocalipsis lo declara. Entonces el malo no va a permanecer. En un periodo temporal de sufrimiento. No, esto va a ser eterno. Lo que hemos estado hablando hasta aquí es aclarando toda esta cantidad de falacias, de mentiras, de herejías que giran alrededor de un tema tan importante como el tema del infierno, mis amados. Y lo que hemos dicho es, el infierno no es un lugar temporal, como nos lo han querido hacer ver y creer. El infierno es un lugar de sufrimiento eterno. Es eterno. Si usted se pone a pensar y a imaginar y a tratar de entender la eternidad, sea en el cielo o en el infierno, pues simplemente usted y yo no vamos a poder comprender, no vamos a poder comprender ni dimensionar el concepto de eternidad. Es imposible. Por eso mucha gente dice, uy, no, pero es que un Dios de amor, ¿cómo va a echar al infierno? Pero ¿cómo? Si Dios no perdona, ¿luego acaso Dios no perdona? ¿Cómo? Y empieza uno a meter sus razonamientos humanos dejando de lado lo que la palabra de Dios dice. Entonces fíjense cómo se utilizan muchos pasajes de las Escrituras para hablar cosas que no son, que no corresponden. Muchos pasajes se utilizan para argumentar y decir que el sufrimiento definitivamente no es eterno, pero están haciendo
una interpretación equivocada de los pasajes, sacándolos completamente fuera de su contexto. Pasa con otro pasaje en el libro de, ahí en Salmos 37, en el versículo 10, dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observarás su lugar y no estará allí. Entonces en ese versículo se basan, por ejemplo, para decir que el infierno será algo temporal, pero que serán destruidos totalmente. Pero este es otro pasaje que no dice nada acerca del infierno, no se refiere al infierno, a lo que se refiere es al paso del impío por esta tierra. Para que ellos y sus lugares de actividad humana en esta tierra sean olvidados, pasarán. Pongo un ejemplo. ¿Cuánto narcotraficante, sicario, ladrón, matón, estafadores, etcétera, han tenido lugar en esta tierra? Es decir, un día existieron, pero han muerto, hermano, ya no existen más. Ahí sí se está cumpliendo ese Salmo 37:10. Ya no están más en esta tierra. Y serán olvidados. Mire, usted va a lo que se conoció como la Hacienda Nápoles, que fue de este señor Pablo Escobar. Si usted va hoy allá, ya prácticamente nada de ese tipo existe allá. Prácticamente nada. Si usted va por ir a mirar y conocer cosas de él, se va a decepcionar. Y bien costoso que sí es. Porque ni animales hay. Entonces, un día hubo una opulencia. Este hombre creó ese lugar, esa finca, etcétera, sí. Hoy no existe nada. De los cientos de carros lujosos que tuvo ese tipo, hay ruinas totalmente oxidados y ya carcomidos por pedazos, solo latas. No hay más. Entonces ese versículo lo que está diciendo es eso, precisamente. Que el impío cesará de vivir entre los hombres. Y que ya un día nadie se acordará, ya no tienen lugar aquí. Pero la tierra sigue aquí. Debemos meditar en este tema, en lo afortunados que nosotros somos. Entonces debemos tener cuidado y claro que el infierno es un lugar real. Es real y es eterno, así como el cielo es real y es eterno. Y que así como el cielo no es un lugar figurativo, el infierno tampoco lo es, hermano. Tampoco lo es. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante y avanzar sin cansarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia. Ayúdanos, acompáñanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús en este día. Guárdanos y protégenos, Señor. Amén. Y amén.